¿Qué tal, señores? Bienvenidos, buenas noches. Estamos comenzando una nueva entrega de este programa que semanalmente, todos los jueves, ponemos en marcha desde la 8 Bierzo, como siempre en colaboración con el Diario de León. Por delante casi una hora de programa para abordar asuntos de actualidad que afectan muy directamente a la comarca. Antes, presentarles a los dos periodistas de cabecera que ya se encuentran en la mesa de la tertulia, como siempre, desde la redacción de informativos de la 8 Bierzo, Silvia García Nogueiro, bienvenida. Buenas noches. Y desde el Diario de León, como siempre, su delegado, Juan Carlos Franco, bienvenido a ti también. Buenas noches. Pues tenemos mucho de qué hablar, esos casi 60 minutos por delante. Antes vamos a conocer quién es el invitado de esta noche en la tertulia, vamos a conocer su trayectoria y su perfil. Es uno de los pocos alcaldes del Partido Popular que en mayo consiguió revalidar la mayoría absoluta. Ángel Calvo nació en Páramo del Sil en 1961 y este año cumple 2 décadas como alcalde de su pueblo. Una fecha que coincide con su regreso al Palacio de los Guzmanes, donde repite como diputado de Fomento y asume además la vicepresidencia para la comarca del Bierzo. Ángel Calvo es además uno de los alcaldes más reivindicativos en la defensa del sector minero y siempre que tiene oportunidad apuesta por su papel como fuente de energía propia, también en el seno de su propio partido. De hecho, ocupó la presidencia de la permanente de ACOM más de 2 años, aunque al final arrojó la toalla ante la falta de acuerdo para elegir al presidente del organismo, que debe ser la voz de las comarcas mineras. Pues sí, ya se encuentra con nosotros en la mesa de la tertulia Ángel Calvo, vicepresidente segundo por el Bierzo en la Diputación Provincial y alcalde de Páramo del Sil. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche en la tertulia. Muchas gracias, buenas noches. Hablábamos de que, bueno, no sé si es la vuelta del hijo pródigo a la institución provincial, pero sí que después de esa etapa 2003-2007 con García Prieto como presidente de la Diputación, vuelve al Palacio de los Guzmanes a ocupar precisamente la misma cartera, una responsabilidad que conoce bien, pero no sé si en estos años ha cambiado esa percepción de esa cartera tan importante en cuanto a inversiones, dada la coyuntura económica que se nos presenta ahora mismo. Pues la verdad es que la etapa del 2003 al 2007, como presidente Javier García Prieto, fue una etapa muy bonita, en la que, entre otras cosas, aprendí muchísimo, pero sobre todo fue una época de bonanza económica, fue una época de inversión, fue una época de proyectos miner que concretamente en mi área supuso una inversión muy grande en todas las comarcas mineras en lo que a mejora de las carreteras se refiere, y esta vez o mucho cambian las cosas o no habrá ese capital disponible, no habrá esa disposición económica, aunque lo estamos intentando que al menos aquellos proyectos que tenían el documento técnico hecho y el impacto ambiental. El otro día estuve con la consejera, con Pilar del Olmo, para que instemos al Ministerio, aunque hasta el 20 de diciembre sé que no nos va a contestar nadie, para intentar volver a conseguir eso que prácticamente ya estaba dentro de la fase 5. Es otro nuevo reto, pero yo creo que económicamente no va a estar a la altura de lo anterior, bueno, pues por lo que todo el mundo sabe. Resignación, supongo, ante esas infraestructuras, no de nueva creación, sino de básicamente mantenimiento. El consejero de Fomento ya dijo que no iba a haber partidas económicas para nuevas infraestructuras, sí para el mantenimiento de las que ya existen. Supongo que en ese caso resignación también. Vamos a ver, yo creo que en este tema hay que ser claros y no crear falsas expectativas a nadie. La Diputación Provincial tiene una red muy amplia, tiene alrededor de 3.300 kilómetros de carreteras provinciales, de los cuales un tercio, y mucha parte de esa culpa de que estén muy bien, fue gracias a esos proyectos miner. Pues un tercio está francamente bien, un tercio requiere un mantenimiento y estar un poco encima de ellas, y un tercio, por desgracia, está en unas condiciones pésimas. Por tanto, con el dinero que se va a contar en Diputación en el área de Fomento, bastante haremos si somos capaces a mantener y mejorar lo existente, y a pesar de que nos encantaría, no va a haber posibilidades de abrir nuevas vías que no existan dentro de la red provincial.
En cualquier caso, Ángel, buenas noches, bienvenido. Gracias. Tenemos por delante una época complicada, sobre todo para la Diputación, que es la campaña de viabilidad invernal. No sé si en ese capítulo los medios son los suficientes o hay algún reto por delante para mejorar esa capacidad de dar respuesta a esos 3.300 kilómetros de carretera que está bajo la supervisión de la Diputación, en la que en muchos de ellos nieva o hiela o se complica la circulación durante el invierno. Vamos a ver, los medios nunca son suficientes, sobre todo porque cuando nieva no se puede estar en todos los sitios al mismo tiempo. Alguien tiene que ser el primero y alguien tiene que ser el último, y el último no mira con buenos ojos que hayas tardado unas horas o un día en llegar. La Diputación Provincial tiene dos grandes cosas en este sentido: es mucha maquinaria y en buen estado. Todo el otoño hemos estado revisando cuñas, máquinas y tenerlas en un perfecto estado. Y luego un capital humano importantísimo. Los trabajadores que se dedican al sector de la nieve en Diputación son personal experimentado, son personal que conocen las carreteras, tanto en las zonas más difíciles como en nuestra zona puede ser la zona de Ancares, de Balota, de Suarbo, la zona de La Cabrera, el Morredero, la subida a La Baña, toda la zona de La Ciana, La Cueta. Hay sitios francamente difíciles y a gran altura que la experiencia y el conocimiento que tienen los conductores de estas máquinas hace que lo que para ellos es sencillo, para nosotros a veces verlos trabajar en esas condiciones merecen todos los elogios, ¿no? Yo creo que sí estamos preparados y que vamos a hacer frente a lo que ocurra. A mí me encantaría que nevasen las estaciones de esquí si no nevaran las carreteras, pero sé que eso va a ser francamente difícil. Buenas noches, señor Calvo. Estamos hablando de medios. ¿Sabe ya qué partida económica puede tener su área de fomento en la Diputación? Estamos trabajando en el borrador de ese presupuesto. Todavía es un poco pronto. El 2015, que se está acabando, fue un año con una cantidad demasiado exigua. Ahora estamos todos intentando apretar al diputado de Hacienda y al propio presidente, porque cada uno queremos que nuestra área se vea beneficiada. Hay que repartir entre todos. La situación económica del país, la autonómica, la de la propia Diputación y la de los ayuntamientos no es la mejor que todos desearíamos, pero bueno, el presidente ha dicho, y creo que con buen criterio, que quiere que no se toque ninguna partida que tenga que ver con el bienestar social, con las residencias, con todo el complejo de las personas con necesidades. Yo eso lo entiendo, y luego estamos peleando porque cada uno en nuestra área tengamos lo que necesitamos. En fomento nunca será suficiente, porque es mucho lo que hay que mantener y mucho lo que hay que hacer. Yo creo que en 15 o 20 días estaremos en disposición de hablar ya de cantidades. Pero en este tiempo que lleva ya en el cargo de vicepresidente para el Bierzo, ¿habrá recibido alcaldes? ¿Tiene muchas reivindicaciones de los alcaldes que atender? Sí, es cierto que hay reivindicaciones de alcaldes y también no es menos cierto que hay reivindicaciones de nuevas vías que las habéis visto también vosotros salir en los medios, y que yo no digo que no sean necesarias, ¿no? Pero abrir la posibilidad de una nueva vía en una zona de montaña con el coste que tiene sería quedar sin recursos para mantener lo que ya existe. Yo creo que ahí nos tenemos que volcar en principio, intentar mejorar, intentar mantener. Vamos a hacer otra cosa también dentro del presupuesto del 16, y es algo así como que de hecho lo estamos estudiando ahora mismo y está en fase avanzada, los puntos negros de las carreteras provinciales donde se ha ido algún coche, donde generalmente hay accidentes, donde habitualmente un coche se va, para intentar en vallas, en zonas de protección, en ensanches, actuar en aquellos sitios donde el tiempo nos ha dicho que es necesario, que es urgente y que es prioritario. Siguiendo con su vuelta a la Diputación, hay un panorama que ha cambiado, que de entonces era PSOE-PP y ahora han entrado los bercianistas por primera vez. ¿Cree que eso puede ayudar al Bierzo a recibir alguna partida extra? Yo creo que no. Vamos a ver, reivindicar es gratis y hacer obras cuesta dinero. El Bierzo ni ninguna comarca de la provincia puede moverse al salto de emociones o de peticiones en un pleno y en otro y en otro. Yo creo que el Bierzo, por lo que representa, por lo que supone y por lo que lo queremos todos, tiene que tener, primero, lo que merece, y segundo, pero tienen que ser cosas estudiadas, consensuadas, bien pensadas. El hecho de que haya nuevos partidos en una administración no es malo. Dice el refrán que ven 4 ojos mejor que 2. Bueno, pues el que estén diversos partidos políticos, coalición, Izquierda en Común, la UPL, Ciudadanos,
Antes era un bipartidismo con solo la UPL, con una representación habitualmente de un diputado. Pues abre más la manera de ver las cosas, abre más las posibilidades, son buenas las nuevas ideas, pero yo creo que lo que se pueda hacer tiene que salir del consenso de todos y no de la reivindicación de un día. Y hablando de ese bercianismo, ¿qué opinión le merece esa campaña que ha emprendido precisamente esa formación, Coalición por el Bierzo, contra un alcalde que es el de Puente de Domingo Flores, a cuenta de los graptolitos? Recientemente en la Diputación se abordaba este asunto, a cuenta de aquellas obras que se ejecutaron en la Nacional. ¿Qué opinión le merece? ¿Debe ser el alcalde de Puente el blanco de las iras o habría que extender la responsabilidad un poco más o un poco más arriba? ¿Qué le parece? Bueno, que el alcalde del Puente sea el frente de todas las iras, yo creo que es la parte fácil, ¿no? Es un enemigo cercano y es un alcalde al que se le puede atacar. Yo no sé si eso genera algún beneficio político a quien le ataca, pero lo que está claro es que ni el alcalde es el culpable, ni ahí hubo un problema en la carretera, quedó cortada, todos sabéis lo que eso indicó, conocéis la zona, en la zona de Salas, de un lado es una carretera estrecha, de un lado está el pantano, del otro el monte, las dificultades son las que son, y hubo que actuar para darle servicio a una zona extensa, como es la Cabrera, donde hay muchísima gente trabajando, es de los pocos sectores que aún tienen tirón, como es el mundo de la pizarra, había que dar una opción. Yo desconozco, no es donde puedo estar más al día de la situación, desconozco el yacimiento, nunca he estado allí. Yo creo que sea de ese tipo, sea donde sea, hay que intentar mejorar las carreteras sin hacer daños. Yo no sé si ahí se han producido o no, pero yo creo que el ataque que ha recibido el alcalde, además de injusto, no soluciona el problema. Yo creo que hay que mirar hacia otros lados e intentar que no vuelva a ocurrir o sencillamente protegerlo como es debido. Pero el problema principal puede ser ese, que ha estado ahí pasando el tiempo y hay un yacimiento que de relevancia internacional ha estado, bueno, no sé si a sus anchas o no, pero ha estado sin protección y ahora nos lamentamos todos de lo que ha pasado. Pues tal vez ese sea el problema, ¿no? El hecho de que haya podido haber expolios, de que cualquiera hayamos podido ir por ahí, coger lo que debamos o lo que no debamos, de no tener algún tipo de vallado, de cierre o de las personas que realmente entienden de esto, que hubieran hecho un estudio de necesidades de esa zona, pero en lo que se refiere a lo que ocurrió en ese momento y a los trabajos que hubo que hacer, son inevitables. Habría que dar una salida a una carretera, a una vía que une dos provincias, que une dos regiones y que mueve una cantidad de tráfico tremendo en el mundo laboral, concretamente de Ponferrada. Yo creo que son muchos los que tienen que pasar por ahí para acudir a sus trabajos, ¿no? Dicho esto, lo que hay que hacer es que lo que no se hizo antes al menos se haga ahora. Con mirar atrás y criticar no se soluciona el problema del futuro. Yo creo que es un momento ideal para hacer la pregunta del lector. Siempre tenemos esa cuestión que los lectores y los telespectadores se plantean cuando conocen quién va a ser el invitado de esta noche. Vamos a hablar de estaciones de esquí, vamos a hacer ese planteamiento de, sí, está a cargo de la Diputación Provincial la estación de esquí de San Isidro, la estación de Litariegos, pero una reivindicación histórica en Ponferrada ha sido siempre una estación de esquí en el Morredero. Yo no sé si esto ya está relegado en el ostracismo o sigue barajándose en la institución provincial esta posibilidad. Yo te puedo contestar de dos maneras, lo que el que nos esté viendo o escuchando quiera oír y la realidad dura y verdadera, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay dos estaciones que en sí mismas son deficitarias, dos estaciones que además de deficitarias son necesarias, con la que está cayendo, por ejemplo, dentro del sector minero y en nuestra comarca, la estación de Litariegos revitaliza todo el invierno, no solo a la Ciana, sino pues al sector hotelero, al sector servicios, al restaurante. Yo creo que hay que mimarla y hay que cuidarla. Yo no sé si estamos en disposición de tener otra estación, de si nieva más, de quién aporta el dinero que sería necesario para que en el Morredero hubiera una estación lo suficientemente importante como para que luego generara ingresos por sí misma. Yo a nivel profesional te puedo decir que formé parte como trabajador del montaje de las piletas que ahora existen. Yo estaba trabajando en el mundo del metal durante muchos años y me tocó hacer ese trabajo. Y te puedo asegurar una cosa, y es que cuando salía a trabajar un día y quedaba nevado, al día siguiente la nieve estaba en otro sitio. El viento. El viento. El viento en el Morredero es un enemigo enorme que yo no lo pongo como el eje importante para decir no, pero yo creo que ahora mismo no es el momento y que una cosa son las buenas palabras y otro
y otro los hechos. Yo creo que si se quiere quedar bien se puede tener una contestación, y si quiere ser sincero y decir que bastante tendrá la Diputación Provincial con intentar mejorar en la medida posible las dos existentes, que bastante haría. Señor Calvo, ¿y es el momento de abordar el problema que tiene esta provincia en cuanto al servicio de bomberos, a dar servicio a todas las localidades, hacer de alguna manera una implicación más profunda de la Diputación en un servicio fundamental que en este momento pivota sobre dos parques de bomberos, en León el suyo y en Ponferrada un servicio que en principio es municipal pero que abarca toda la comarca e incluso se mueve más allá? No sé si es posible a lo largo de esta legislatura cerrar un poco las reivindicaciones que llegan desde varios puntos de la comarca. Bueno, pues es una pregunta difícil también, y encima pues me toca en mi área, ¿no? Le estamos dedicando muchísimas horas, e incluso te diría que muchas tardes, porque por la mañana entre la gente, entre el trabajo cotidiano de la Diputación, a veces no te permite centrarte, estamos quedando muchas tardes, presidente incluido, para ir acabando un trabajo que está muy avanzado. Lo que sí te puedo decir es que la provincia no puede pivotar sobre solamente dos parques de bomberos profesionales, Ponferrada y León, pero no es menos cierto que no se puede pensar en parques profesionales en otros puntos, porque sería totalmente inasumible a la hora de los costes. Estamos trabajando en que haya dos parques que ya existen de primer orden, digamos, de la Champions, luego que haya un parque intermedio en la zona de Astorga y La Bañeza que tenga un nivel inferior, que sea de primera división, y luego algún parque en el que la Diputación entraría a dotar y mejorar lo que tenga, y que después personal que ya esté al servicio de ese municipio, bien formado, con costes a través de Junta y Diputación, que hemos también tenido conversaciones con el director general de Protección Civil y con el propio consejero en 2 ocasiones, para formar a esas personas y para que cada vez que tengan que salir a un incendio, como medida de choque, como cercanía, pues que sea la Diputación quien ayude a sufragar esos gastos, ese coste que no sea para el Ayuntamiento, y ahí sí entramos. Y en hacer tantos parques como sean necesarios, para que la tardanza desde que se produzca la llamada nunca exceda de 30 minutos. Tenemos encima de la mesa no solo el proyecto de futuro de León, sino que en mi despacho está el de Valladolid, el de Salamanca, el de Burgos, el de Zamora. Y claro, es que es muy difícil. Tenemos una provincia preciosa, pero con una orografía muy difícil. No es lo mismo coger el plan de Valladolid y mirarlo en el papel y decir qué bonito, ¿por qué no hacemos esto?, cuando con 3 parques en una provincia prácticamente llana acudes a todos los sitios. Aquí no es lo mismo actuar ante una llamada en un pueblo de Bavia, en San Emiliano, en Oseja de Sajambre, donde estuve ayer media tarde viendo carreteras, o en la zona de la Cabrera, pues por las carreteras, por la dificultad de la montaña, por el tiempo que se tarda. Estamos trabajando mucho en el tema de parque de bomberos. Yo estos días he recibido muchas preguntas de muchos medios, que se había dicho reiteradamente que estaría para este año, para el 31 de diciembre. Y lo que sí quiero contestarte es que el presidente me ha dicho vamos a hacer un buen trabajo, no me ha dicho hazlo pronto. Quiero hacerlo a conciencia y que cuando se presente al resto de portavoces de los grupos de Diputación nos abramos a cualquier posibilidad o idea que lo mejore, pero que sea un trabajo avanzado. Yo no sé si en diciembre, en enero o en febrero, pero sí que a lo largo de la legislatura va a estar, pero nunca como todos desean, con bomberos profesionales en todos lados, porque es imposible. Habría que quitar de tantos sitios, de planes provinciales, de obras, de ayudas, para poder llegar a tener lo que todos desean, quedarían mal todo el resto de las cosas. Pero desprofesionalizando el servicio de bomberos, tirando de voluntarios, ¿no se pierde un poquito de garantías a la hora de atajar un incendio que se pueda producir en cualquier punto de la comarca, de la provincia? Es un perfil de trabajador un poco diluido en ese sentido. Los bomberos supongo que no estén mucho por la labor de asumir ese perfil, ese modelo de extinción de incendios. Vamos a ver, los bomberos que ya existen en los parques que ya existen van a estar como están, van a ser profesionales. De hecho, cuando el modelo esté cerrado, lo que van a hacer esos otros parques es acudir en un tiempo récord y intentar sofocar o paliar en la medida de lo posible hasta que, si es necesario, llegue el profesional. Pero la pregunta del millón es ¿quién lo paga? Yo estoy seguro que el Almería o el Betis les gustaría tener la plantilla del Barcelona, estarían encantados, pero es imposible porque no tienen esos medios. Entonces,
tenemos que ser un poco coherentes en el sentido de, ¿vamos a hacer una cobertura en toda la provincia? Sí, pero hasta donde podamos económicamente. Entremos en la Champions. El Parque de Bomberos de Ponferrada tenía dotación presupuestaria para 2015. Entiendo que se está relegando a entrar todo en un mismo paquete o no se puede hacer por etapas, primero Ponferrada y luego ir desarrollando en el resto de la provincia. No, lo que pretendemos es que cuando se haga se tenga muy claro qué va a recibir Ponferrada, qué va a recibir León, es decir, qué van a recibir los dos parques profesionales existentes, tener claro dónde están las ubicaciones del resto, saber qué se necesita, porque hay camiones cedidos por la propia Diputación, unos que están en un estado óptimo y otros que a lo mejor ya ni siquiera reúnen condiciones para acudir a una llamada ante un incendio. Entonces habría que dotar a esos ayuntamientos con equipos adecuados, con trajes adecuados, con vehículos adecuados, y luego con una formación que nunca sería la de un bombero profesional, pero que sería una formación adecuada, y que si ante una llamada, yo no sé qué ejemplo ponerte, de Ponferrada a Páramo sí se tarda media hora, pero por ejemplo, no sé, yo creo que si la llamada es desde Sosas o desde cualquier punto de Bavia, pues a lo mejor si hay un vehículo en Villablino, acude en 15 minutos, cuando llegue el parque de bomberos profesional más cercano ya ha hecho una primera actuación, y en eso se puede haber unas ayudas muy grandes. En unos casos se puede sofocar y en otros impedir que el desastre sea total. Pero Ponferrada está reivindicando que están cubriendo salidas con personal que no les da para cubrir esas salidas al resto de la comarca. Y puede que tengan razón, por eso desde la Diputación también intentaremos en la medida de lo posible que tanto el Ayuntamiento de León como el Ayuntamiento de Ponferrada puedan mejorar con esas ayudas, no sé si el número, si los medios. Ponferrada está muy necesitado de una escala que llegue a una altura enorme y que su coste en algunas cosas que estamos mirando se acerca, o incluso en algunos modelos pasa de los 400.000 euros, y estamos hablando de una escala. Es decir, los costes son enormes, y en este sentido yo creo que hay que ser claros, aunque no guste lo que se oiga. ¿Pero esos costes de material no los iba a aportar, digamos, la Junta de Castilla y León? La Junta, en la última reunión que tuvimos con el consejero, lo quiere hacer en fases. No tienen el dinero o la disponibilidad de llenarnos de todos los parques de camiones y dotarlos a todos en una anualidad solamente. Sí aportarían en medida de lo posible en cada anualidad lo que vayan pudiendo, y por supuesto se encargarían con la Diputación de hacer equipos para la formación, pero en principio no te dicen empieza el día 1 de enero que vais a tener de todo en todos los sitios. No, no va a ser así. Con este tema del Parque de Bomberos, del nuevo modelo de extinción de incendios que vamos a plantear desde la institución provincial, hacemos un pequeño receso. Volvemos en cuestión de unos minutos con muchos más asuntos que abordaremos con el vicepresidente segundo para el Bierzo de la Diputación y, por supuesto, alcalde de Páramo del Sil. Joyería Cesario Gómez se traslada. Nuevas instalaciones en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez. Nuevas instalaciones con la calidad de siempre. En Seguros Nansar, los 365 días del año. Las 24 horas del día. Tú protégete. Nosotros nos encargamos de asegurarte. Nansar, fiel con nuestros clientes. En cada rincón, un detalle. Con cada detalle, la vida más fácil. Eibarresa, el detalle nos diferencia. Aislaciones Camponaraya, empresa pionera en proyección de espuma de poliuretano. El poliuretano es el mejor aislamiento térmico para su industria o vivienda, aplicado en cubiertas, desvanes, suelos y cámaras mediante proyección o inyección. Es el único sistema que elimina la condensación en cubiertas de chapa. Aislaciones Camponaraya, el sistema más eficaz para ahorro en calefacción y calidad de vida.
Junto a la glorieta de Flores del Sil, Autolavado Mercedes. Confía a profesionales en lavado de su vehículo. Ponemos a su servicio nuestra experiencia y los mejores productos para un resultado inmejorable. Autolavado Mercedes. Venga a conocernos. Ya estamos de vuelta, retomamos la conversación con Ángel Calvo, vicepresidente segundo para el Bierzo de la Diputación Provincial. Hemos abordado unos cuantos asuntos de interés en este tramo final. Supongo que a media hora un poco larga de que se produzca la tradicional pegada de carteles, estamos ya casi en campaña electoral. Ha habido un asunto, un monotema en esta precampaña electoral por parte de los distintos partidos, que evidentemente aquí en la provincia, en la comarca especialmente, no podía ser de otra manera, tiene que ser la minería. Hemos hablado de su perfil, siempre ha sido muy reivindicativo con el Gobierno central, especialmente con el ministro, que posiblemente, no sabemos, estará o no estará en la próxima legislatura, pero en este momento ha habido un punto de inflexión, porque el propio Mariano Rajoy ha hablado ya de descarbonización. Yo no sé si este es un motivo para reordenar la ideología del Partido Popular, reordenar el argumentario y enfocar esa defensa del carbón desde el PP de León de otra manera. Vamos a ver, yo sigo creyendo en el carbón, siempre he creído en él. Es más, considero que aún no dijo adiós y que la vida da muchas vueltas. El Partido Popular en esta legislatura, en el tema del carbón, no solo no ha estado a la altura de lo esperado, sino que ha estado muy por debajo. Hemos tenido la desgracia de contar con un ministro que no cree en el sector y con un secretario de Estado que le aplaude las gracias. Pero el Partido Socialista, que se encarga de hacer sangre en este sentido, tampoco están para tirar cohetes. Ellos, con sus decisiones previas, en un momento en el que podía haber sido de otra manera y con circunstancias favorables, como era presidiendo el gobierno socialista el señor Rodríguez Zapatero, estando en la comisaría de la competencia el señor Almunia, y en unas condiciones en aquel momento que todavía no eran tan malas como las que estamos viviendo, no solo no hicieron los deberes, sino que le pusieron fecha de finalización al sector. Por tanto, cada vez que oigo que el Partido Popular y el Partido Socialista se culpan y se critican de los problemas del carbón, creo que deberían de mirarse en un espejo y meterse los dos en el mismo saco, porque ninguno de los dos ha hecho absolutamente nada para que esto cambie. Yo del señor Soria, y las cosas no han cambiado, creo que ha podido ser un buen ministro de Industria en lo que al automóvil se refiere. Ahí están las ventas, están los planes PIBE, yo no tengo nada en contra de eso. Ha podido ser un gran ministro de Turismo, que también está dentro de su área. Ahí están los millones de turistas que nos visitan. También es cierto que lo que está ocurriendo en Túnez y en muchos sitios del norte de África, que cogían mucha gente y ahora hay miedo por ir, en Siria, en Egipto, en Damasco, también nos beneficia. Pero ha sido un muy mal ministro de Minería, y eso que su anterior, su predecesor, el ministro Sebastián, la verdad es que daba vergüenza y lo ha hecho bueno, y eso es muy triste. El sector minero ahora es exiguo. Yo no sé si entre Asturias, León, el norte de Palencia y Teruel, y un poco en Córdoba, en Espiel, podemos estar hablando de 3.400, 3.500 trabajadores. Pero ¿por qué tienen que acabarse? ¿Por qué esa reserva estratégica, esa palabra bonita que tenemos todos en la boca, no es cierta? ¿Quién nos dice que 47 millones de habitantes que hay ahora no podemos ser 50 dentro de unos años, que la crisis que atravesamos no vuelva a tener una mirada hacia arriba, vuelvan a abrir empresas con el tiempo, ojalá, y que la energía que necesitemos sea mucho mayor que la actual? Yo creo que no se han hecho bien las cosas, en principio, pero que aún tienen remedio. ¿No le da la sensación de que está luchando un poco contra los elementos? Porque también tuvo esa cobertura de protección de la minería el propio Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, y bueno, no ha sido reforzado por el Gobierno de España. Le decía, ¿qué piensa de que Mariano Rajoy haya hablado de descarbonización y de mirar ya a las energías verdes? Pues lo triste es que cualquiera que habla del carbón es que no entienda de carbón. Ha pasado 4 años y yo no he visto al ministro ni una vez en ninguna comarca minera. No sé si vino en helicóptero, en lo que haya venido el día del desgraciado accidente en La Ullera al hospital,
pero bueno, eso ha sido una tragedia. En el resto, en lo que se refiere al sector, no sé si lo conoce o no lo conoce, a él le gusta hablar de macronúmeros. Yo creo que el problema es mucho más amplio, no se puede mirar al carbón y solo al carbón. El problema, tanto en este gobierno como el anterior, es de política energética. Y cuando hablo de política energética me refiero que una central térmica tiene que saber con antelación las horas que va a funcionar. ¿Por qué? Porque es quien compra el carbón. ¿Qué más da que una mina se arriesgue y abra y el carbón que produzca lo tenga almacenado si no lo puede vender? Para que se pueda vender y el sector tire, tiene que tener garantizada la venta. Y para que una central térmica pueda garantizar la compra del carbón, tiene que saber con tiempo las horas que va a entrar en red. Y ahora mismo no se sabe. Llevamos 2 años que se llama los jueves por teléfono para decir arrancas hasta el próximo jueves. Eso no es así. Tiene que haber una política energética a largo plazo donde se puedan hacer las cosas y medir las inversiones. Yo, si tengo una empresa, sea eléctrica o no, antes de hacer una inversión necesito si esa inversión tengo que rentabilizarla. ¿Cómo alguien va a meter 90 millones de euros en una planta de sulfuración y más de 30 o 35 millones de euros en una planta de captura de óxidos nitrosos si luego no sabe si va a producir megavatios? Tiene que haber una política a largo plazo. En su día nos volvimos todos locos con los ciclos combinados, con el gas, y no son necesarios. El gas es más caro que nuestro carbón. El carbón que viene de fuera y que ahora está más barato que el nuestro, no siempre estuvo más barato y estuvieron tiempo equiparados. Pero ¿qué va a ocurrir cuando aquí no tengamos ninguno? ¿Qué va a ocurrir cuando no se está extrayendo ninguno? ¿Se va a mantener el precio? No, se convierte en un monopolio, España no tiene carbón y el precio marcarán el que quieran. Yo creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Usted dice que las empresas térmicas no pueden funcionar así, pero están funcionando, con otro carbón que no es el de aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el carbón de aquí sea atractivo para las empresas térmicas? Se necesitan 2 cosas, única y exclusivamente. Primero, que sean carbones lo suficientemente limpios, y cuando me refiero a eso me refiero que no tengan mucha carga de azufre, eso es lo primero. Tienen que ser carbones que permitan en esa quema y en esa combustión que no dé unos ratios grandes de azufre, y además de eso, que sea competitivo en precio. La competencia, para que un megavatio sea productivo, para quien lo genera, tiene que estar en el material que compra. El sol es gratis, el aire es gratis. El agua, en un buen año, baja por el río y es gratis. No se puede competir en precio con ciertos sectores. De hecho, ha habido momentos durante el 2015 que ha pasado del 50% de la energía que necesita este país, que ya lo ha producido solamente el sector eólico. ¿Qué hay que hacer? ¿Subvencionar al que saca el carbón o subvencionar al que va a quemarlo? ¿Hay que ayudar a las empresas eléctricas para que puedan instalar los mecanismos suficientes para capturar los óxidos nitrosos, las plantas, o las partículas en suspensión, o quien no tenga planta de sulfuración, aunque el que no la tenga el 1 de octubre ya tuvo que manifestarse, como por desgracia ha sido el Grupo 1 de La Robla y la central térmica de Anllares? Tiene que haber un precio en el que sean competitivos. Yo creo que la mina de interior o son muy buenas o no van a ser competitivas, pero que tenemos unos cielos abiertos magníficos y que con una política empresarial adecuada se puede entrar en precio. ¿Por qué no? Señor Calvo, y además hablamos de minería a tan solo unas horas de que se celebre a la patrona, a Santa Bárbara. No sé qué va a suponer, ya desde su perspectiva de alcalde, el cierre de Anllares para su municipio. La térmica de Anllares es un emblema en la comarca y tiene casi ya la fecha de caducidad. Vamos a ver, aquellas empresas, no solo la de Anllares, aquellas empresas que no han cometido las inversiones adecuadas que requiere la normativa medioambiental, han tenido 2 opciones. 1, instalar esos equipos, o 2, acogerse a un cierre en 2023 o las 17.500 horas de producción y que pueda anticipar incluso esa fecha. Anllares, el 1 de La Robla, si lo han decidido. Anllares es una central no vieja, pero que a pesar de sus años de funcionamiento, que son muchos, está en unas condiciones de funcionamiento óptimas, tiene cerca minas de carbón, es decir, está Ullas del Coto Cortés todavía abierta, con un Minsa, con Astur Leonesa, con unos portes en los que no hay muchos kilómetros, y yo, a pesar de todo eso, yo no he visto todavía de una manera clara Anllares cerrada. 17.500 horas le dan vida hasta el 2023, y si un año es mucho y en un mes pasan tantas cosas, imagínate del 2015 al 2023. Pero bueno, hasta el 2023 tenemos vida. Y ACOM
Hablando de esa organización que por fin parece que empieza a funcionar, ¿hay tiempo todavía para que ACOM actúe y retorne o recupere ese carácter reivindicativo que tenía? Vamos a ver, ACOM es totalmente necesario. ACOM, por fortuna, se convocó el otro día, el nuevo presidente, Adrián, el alcalde de Puebla de la Viana, salió por unanimidad de todos los grupos políticos, y eso que somos más que antes, y yo creo que eso es una muy buena noticia. ACOM tiene que ser reivindicativa, gane las elecciones quien las gane el día 20 de diciembre, y la pelea yo creo que no está aquí. La pelea está en Europa y sobre todo en lo que haga un país, Alemania. Si Alemania es la locomotora que tira del resto de los países, si Alemania a veces nos mandó en su momento peor y de dificultad apretarnos el cinturón, tener medidas económicas drásticas, y ahora está teniendo medidas mineras que deberíamos de copiarlas, como es el caso de lo que está ocurriendo en la región de Westfalia, con una mina a cielo abierto que va a suministrar el carbón a una central que va a tener más megavatios de producción que todos los grupos de Cubillos y Anllares juntos multiplicados después por 2, es decir, es una macrocentral de más de 2.000 megavatios. Si Alemania apuesta, ¿por qué no apostamos también en ese sentido? Es decir, si Polonia, si un país del este de los últimos que han entrado en la comunidad hacen una medida de este tipo, puede pasar inadvertida, pero si lo hace Alemania yo creo que va a ser un bien, y ahí es donde ACOM tiene que pelear, en Bruselas. No hay una fecha todavía, pero en enero se celebra la asamblea de ACOM, de Euroacom, y yo creo que va a ser un punto de qué opinan en otros países, por dónde vamos a tirar, y si Alemania da el paso, creo que detrás podemos ir el resto. ¿Por qué lo que vale para Alemania no vale para aquí, para Bierzo? Esa pregunta me gustaría tener una respuesta adecuada. Es diferente en un tema, el tema de Alemania en este sentido es lignito y es un cielo abierto y no va a haber mina de interior, pero lo que sí es cierto es que en el tema de Alemania no hay ayudas y aquí sí las hay. Es decir, Polonia, con más de 115.000 trabajadores dentro del sector del carbón, estaba fuera de las ayudas y ya las ha pedido. En el caso de Alemania es diferente porque no va a entrar en la petición de esas ayudas. La mina de la que estamos hablando seguramente sea una zona a cielo abierto lo suficientemente buena en la potencia de las capas como para no ser deficitaria y poder resolver el problema de esa gran central, y por tanto no puede ser comparable en ese sentido. Pero sí puede ser comparable si Alemania no le da la espalda al carbón, porque nosotros sí. Proyectos como la Ciuden, ¿qué encaje tienen en el futuro del carbón? Hombre, la Ciuden es necesaria, igual que ahora mismo existe para poder seguir y no tener una fecha de caducidad en el 2023, es necesario capturar el azufre y los óxidos nitrosos y las partículas en suspensión, también el CO2. Bueno, nada más hay que ver las imágenes de Pekín y lo que ocurrió en Madrid estos días y las medidas que hay que adoptar. Todo lo que sea en investigación, todo lo que gracias a elementos como la Ciuden pueda servir de innovación, tienen que ser bienvenidas por algo que yo creo que no todo el mundo piensa, y me explico. A veces aquí tenemos grandes cosas, pero al final tenemos que comprar en Alemania o en Estados Unidos las tecnologías. ¿Por qué no puede ser eso una medida de salir del ostracismo y que eso que inventamos nosotros lo hagamos nosotros y lo compremos nosotros y nos lo tengan que comprar otros? Yo creo que la Ciuden puede ser un elemento importante, no solo en investigar, sino que esas investigaciones, cuando estén adecuadamente avanzadas, luego haya empresas que suministren esos elementos medioambientales y no tengamos que caer en las manos de los de siempre, en los que siempre están los primeros. Sin embargo, el comité de empresa de la Ciuden les hacía a su partido, digamos, la escasa apuesta que han hecho por este proyecto. Hombre, en tiempos de crisis yo creo que hay que recortar de todos los sitios, y a la Ciuden también le tocó, pero yo creo que todo lo que sea mirar por la captura del CO2 y por las energías limpias y sobre todo por mejorar todo el material necesario, toda la maquinaria necesaria para que luego se instale, si esa imaginación es nuestra y luego lo podemos fabricar, será bienvenida. Por tanto, yo creo que hay que seguir apostando por ella. ¿Y cómo ve Ángel Calvo toda esa proliferación en las últimas semanas, muy cerca de esta campaña electoral, de estas elecciones del 20D, que desde todos los estamentos sociales, políticos, se estén generando mesas de trabajo, foros de debate, para valorar, para ver, buscar salidas al carbón? ¿Por qué justo ahora y por qué este valor añadido, parece, de la minería, del sector, justo en este tramo final del año 2015? ¿De verdad quieres que te conteste? Sinceramente. Pues te voy a contestar. Si todas las promesas que se hacen durante la campaña electoral, durante el mes previo a unas elecciones, fueran luego una realidad, a mí me encantaría que hubiera elecciones cada 6 meses. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, que
Todos quieren hacer mesas de trabajo, todos quieren convocar mesas de no sé qué, todos tienen una idea genial. Vamos a ser serios, que llevamos años tirando por tierra y ahora en 4 días lo queremos resolver. Yo creo que aquí se pueden hacer las cosas de diferente manera. Yo no digo que esto vuelva a ser lo que fue. El mundo del carbón nunca va a tener otros 20.000, ni 30.000, ni 40.000, ni siquiera 10.000. Pero yo creo que se puede mantener el empleo que hay. Es más, ¿por qué tiene que acabarse en el 2018? ¿Por qué hay empresas que aún están gastando dinero dentro? Está, y que nadie culpe a quien no tiene la culpa, que esa fue una labor de otros, quien puso el 2018 como fecha tope. Yo creo en la minería después del 2018 y sin ayudas. Y como no nos queda tanto, igual tenemos una conversación después del 1 de enero del 18. Nos emplazamos a ese momento y veremos si este tiempo ha dado soluciones a un sector que es muy nuestro y en el que hemos depositado tantas esperanzas. 2016 es el punto de inflexión, veremos a ver a partir de ahí. Si me equivoco mucho no vengo, pero yo creo que voy a estar. Hablamos de las elecciones porque estamos ya a punto de poner ese pistoletazo de salida a una campaña electoral que yo creo que ya viene de muy atrás. Las campañas, precampañas electorales ya se prolongan demasiado en el tiempo y en esta ocasión vamos a tener que votar, tenemos que acudir a las urnas en casi plenas Navidades. La Diputación ahora mismo es una institución estable en lo que a representación se refiere, sí que ha habido una fragmentación de los grupos políticos representados y ahora estamos eligiendo presidente del gobierno. Va a haber demasiados cambios a raíz de esas fragmentaciones políticas que ahora hay en el espectro nacional. Va a afectar también a la política, al panorama político de la provincia de León. ¿Cómo lo ve? Están dando las estadísticas a Ciudadanos como segunda fuerza política. Va a haber un totum revolutum, ya el bipartidismo parece que quedó atrás. Valóreme un poco el panorama que se nos presenta, a puntito de empezar la campaña electoral. Yo, con independencia de no tener una bola mágica, sí es cierto que tengo mi opinión. No creo demasiado en las encuestas. Sí creo que el bipartidismo se acabó como lo teníamos concebido y considero que estas elecciones, además de muy importantes, por lo difíciles que van a ser, son las más abiertas desde el 79, estoy seguro. Hombre, hay 4 partidos que están ahí, que debaten esta noche, me parece, ¿no? Y que ya todo el mundo le da, como los 4 mayoritarios. Luego hay partidos en franca decadencia, con un peso específico más importante, como es el caso de Izquierda Unida, y que ni siquiera en las encuestas llega al 1%. Pero yo no creo en esos datos que están sonando. Yo creo que ni Ciudadanos ni Podemos van a adelantar al PSOE ni por la izquierda ni por la derecha. Yo creo que el Partido Popular va a ser el partido que va a ganar las elecciones, faltándole muchos escaños, muchos, para la mayoría que ahora tiene, que se tendrá que apoyar en alguien, que el Partido Socialista seguirá siendo la segunda fuerza política. Creo que Ciudadanos también va a tener un peso importante y que se tendrá que contar con él, y que Podemos va a llevar un bajón, ya está gobernando en algún ayuntamiento, con marcas blancas, de una manera muy extraña. No es lo mismo predicar que dar trigo, y yo creo que así lo veo yo, no sé lo que ocurrirá luego. Hombre, estos partidos llamados emergentes nunca han gobernado. Pueden decir, pues a veces hasta lo que el oyente o la persona que está viendo la tele, escuchando la radio, leyendo la prensa quiere oír, ¿no? Eso es lo fácil. La tarea de gobernar es mucho más difícil. Quien gobierna tiene que tomar medidas difíciles. El propio Rajoy, el propio gobierno actual, en plena crisis económica, cuando estábamos a punto de ser intervenidos y sin tener Partenón, pero nos parecíamos ya muchísimo a Grecia, pues tuvo que tomar medidas que le han restado pues votos y le van a restar muchos diputados, pero la situación económica pues ha cambiado mucho, y en eso pues hay que darle la enhorabuena, igual que en otras cosas, como hablamos antes en minería, pues hay que tirarle de las orejas. Yo estos partidos nuevos tengo mis reparos. Un partido como Podemos, que tiene sus 3 piedras angulares, pues no lo sé, al final, en un agitador universitario, en un adulto teórico con cara de niño y con un bufón estrella estos días, pues no me parece lo más acorde para que tenga que llevar las riendas de un país. Ciudadanos, a mi juicio, tiene un buen líder, una persona carismática, que habla muy bien, pero con los pies de barro, porque es un partido que no tenía un organigrama fuera de Cataluña
y le está costando posicionarse. Yo creo que entre Partido Popular y Partido Socialista van a seguir siendo primera y segunda fuerza. Y aquí en la provincia de León, háganos su quiniela y díganos si la situación de la minería le va a seguir descontando votos al Partido Popular o eso ya es un tema que ya pagaron en las elecciones municipales. Lo pagaron y bien, y seguramente le costará algún voto. Las cuencas siempre han sido unas zonas reivindicativas por excelencia y con una tendencia hacia la izquierda, y esta vez yo creo que no va a ser una excepción. Yo no sé lo que va a ocurrir en la provincia, va a variar muy poco de lo que te comenté antes. Yo creo que a nivel provincial también va a ganar el Partido Popular en la provincia. Yo no sé si Ciudadanos o Podemos yo creo que lo descarto, y Ciudadanos no sé si conseguirán un diputado. Yo no lo creo, yo creo que seguirá un 3-2. Un 3-2 en la provincia de León, pero si bien es cierto, en las cuencas el Partido Popular va a tener un problema serio, y no creo que el Partido Socialista tenga que recoger ninguno de esos votos, porque tampoco puede ir por ahí diciendo que bien lo he hecho. Silvia. Bueno, y a mí me gustaría, como viene de la Diputación, introducir en este debate de las elecciones generales. Es verdad que siempre se plantea desde Madrid y venir a lo local es más difícil, pero ¿por qué constantemente se cuestiona la existencia o no de las diputaciones cuando llegan estos comicios electorales? ¿Deben existir? ¿No deben de existir? Lo dice gente que quizás está muy lejos de pequeñas localidades, que no saben valorar el trabajo que hace una diputación en los pequeñitos pueblos, o no lo sé, porque siempre se cuestiona el papel de las diputaciones, deben desaparecer. Hay gente que lo apoya, que desaparezcan, otras formaciones políticas que no. Vamos a ver, yo creo que tiene que desaparecer todo aquello que no funcione. Y la Diputación Provincial tiene que tener un papel que es ayudar a ir a mejor a todos los municipios pequeños. De hecho, está para eso, y quedan excluidos de cualquier ayuda a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes. Yo creo que la Diputación está haciendo una labor importante en ese sentido, tanto a nivel de bienestar social, de ayudas, de infraestructuras, de planes. Yo no sé si es conocida la labor de la Diputación, no, yo la veo necesaria. Sí es cierto que si empezamos desde arriba, desde la pirámide, Gobierno de la Nación, gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, Consejo Comarcal, mancomunidades, ahora el nuevo mapa de ordenación del territorio, que a mí tampoco me convence, solo han ido mirando dónde está el centro médico representativo de cada zona, ayuntamientos. ¿Es necesario todo? Pues a lo mejor tal vez no, pero yo no sé si en las diputaciones estará el mal endémico que algunos quieren poner en su programa, ni eso va a ser la solución a nada. Las administraciones que existen lo que tienen que hacer es trabajar. Y por ejemplo, a mí hay una cosa que no me gusta de la Diputación Provincial en la que ahora estoy, y es que en lugar de los retos, lo que no podamos sea con los papeles. Tiene que acabarse la burocracia inútil de que un documento entre en un servicio y pase un mes allí y vaya otro y pase otro mes y un contrato no se firme en 2 meses. ¿Y eso a quién perjudica? Pues al que está esperando esa obra, al que puede disfrutar de esa mejora, a la licitación de algo en concreto. Tenemos que mejorar, pero yo creo que son necesarias y que su labor es importantísima. Usted planteaba otra administración que es aquí típica de Bierzo, que es el Consejo Comarcal. Desde aquí nadie esconde las ansias del nuevo equipo de gobierno de asumir nuevas competencias. ¿La Diputación está dispuesta a ceder competencias al Consejo Comarcal? Esa es un poco la pescadilla que se muerde la cola legislatura tras legislatura. Yo creo que en el tema del Consejo Comarcal, vamos a ver, es una administración que depende de ayudas de otros y por tanto siempre está supeditado a lo que pueda recibir o no pueda recibir, ¿no? Yo creo que las competencias, más que dárselas a otros, tendrían que ser los ayuntamientos los que hicieran un Consejo Comarcal fuerte. Las propias competencias que debería de asumir tendrían que ser cedidas en muchos casos por los ayuntamientos, que no todos estamos dispuestos a que sea así. La Diputación Provincial ya tiene cedida en este caso una parte importante, que es la de las obras menores, la de las obras de las pedanías, de las juntas vecinales, con una cuantía económica importante. Y en el otro sentido, yo lo veo difícil, es decir, cuanto más esté las competencias del ciudadano, cuanto más cerca las tenga, yo creo que antes le llegan, ¿no? Pero en este caso del Consejo Comarcal, y lo digo sin que mis palabras puedan ser malinterpretadas, yo creo que donde tiene que haber la unión y donde tiene que haber el primer paso tiene que ser de los propios municipios. ¿Usted, alcalde, estaría dispuesto a ceder competencias al Consejo Comarcal? Yo no. Yo no, entonces, porque entonces mal le va la, por una razón, pero te la quiero explicar, mi negativa. Yo tengo la suerte de tener un ayuntamiento saneado económicamente,
con un equipo de gobierno en el que el peor soy yo y que funcionamos bien de cara a los servicios. Yo creo que estamos dotados pues como si tuviéramos pues a lo mejor 5.000 habitantes. Tenemos unos servicios muy buenos, disponemos de maquinaria, por ejemplo, para quitar la nieve sin depender de otros, tenemos una serie de vinculaciones con los ciudadanos y de servicios que les prestamos que no están al alcance de otros ayuntamientos de la misma población, y yo creo que en el caso de Páramo, el Consejo Comarcal, por ejemplo, no lo podría hacer ni tan cercano ni tan bien como nosotros porque tenemos medios. El caso está en otros ayuntamientos que por sus recursos ser menores, por su situación económica diferente y más difícil, estuvieran en el Consejo Comarcal. Tal vez no le has preguntado a la persona adecuada en este momento, pero realmente cuando, no voy a decir las arcas llenas porque nunca están llenas lo suficiente, pero cuando tienes una disposición económica adecuada y puedes hacer frente a muchas cosas, pues es más fácil para el ciudadano que si una bombilla, como ha ocurrido esta mañana, que a las 8 y 10 de la mañana había 2 avisos, cuando yo me vine para aquí a las 9 se estaban arreglando. Eso, por ejemplo, desde una administración más lejana no podría hacerse. Entonces, ¿cuál es el futuro que le espera al Consejo Comarcal? Si por arriba no le van a dar competencias diciendo que le pidan abajo y abajo no le dan competencias porque dicen que lo gestionan ustedes muy bien. No, es que abajo sí puede haber ayuntamientos que no estén en la disposición de prestar esos servicios. Yo no me quedaría solo, es decir, si esto fuera una aglutinación de todos, si fuera un consenso general, yo no sería el que me quedase fuera. Pero ahora mismo yo creo que cuando existen las posibilidades de hacer las cosas, no solo bien, sino muy pronto, y acudir a cualquier avería en un tiempo récord, no puedes dejarlo en quien no lo haría en ese tiempo. Hablaba hace un instante de que no está muy de acuerdo con ese planteamiento territorial de la Junta de Castilla y León a través de esa ley de ordenación. Sí que es verdad que el Consejo Comarcal ha apostado por una unidad básica en toda la comarca. Yo no sé cuáles son las pinceladas en las que discrepa Ángel Calvo respecto a esa ley que está planteando la Junta. Bueno, pues porque desde una mesa en Valladolid, llana, como la que tenemos delante, con un papel extendido, todos los números salen y en el papel coge todo. Luego entras en la orografía de cada provincia, en las distancias, en las mejoras. Yo ese mapa, sin tener por qué criticarlo en exceso, pero no lo veo adecuado. Igual que tampoco estoy de acuerdo en la postura del Consejo en que hubiera una única, ¿no? Yo en lo que estoy de acuerdo no es en los mapas al final son dibujos. Lo que tiene que notar el ciudadano es que el servicio se lo prestes pronto, se lo prestes bien, no le genere problemas, sea eficaz. Y yo no sé cuál es el articulado adecuado para que pueda hacerlo. Yo no sé si esto se consigue con un mapa del territorio o con un consejo de comarcal con competencias. Yo lo que creo es que son los ciudadanos al final los que tienen que marcar las pautas y cuando se sienten bien atendidos, ese es el mapa adecuado. ¿Cuál es? Lo tienen que decir ellos. O sea, que mantenemos las mancomunidades como están ahora. No, hay que mantener aquellas mancomunidades que funcionan. Hay que mantener aquellas mancomunidades que se presten servicios. Hay que mantener aquellas mancomunidades que cuando se hace un servicio a través de ellas es más barato que el de un ayuntamiento. Y si hay una recogida, por ejemplo, de basuras, de residuos sólidos urbanos, en las que en una mancomunidad que geográficamente permite 1, 2, 3 municipios de manera seguida, y eso abarata costes, abarata tiempos, abarata gasoil, y al final redunda en que el recibo del ciudadano, que es lo importante, si ahora era de 17 euros, le queden 14, bienvenida. Si no es así, tampoco. Pero las mancomunidades pueden hacer un servicio importante. Y de hecho hay algunas que funcionan muy bien. Bueno, no todas. Una interesante declaración de intenciones sobre el mapa territorial que puede plantearse en la comarca. Estamos llegando al final, pero antes de nada, como estamos a media hora escasa de la pegada de carteles, ¿va a participar activamente en esta campaña o esa guerra ya la pasó hace unos meses? No, no es que la haya pasado. Yo creo que igual que otros te ayudan a ti cuando hay elecciones municipales, creo que debes, por coherencia, hacer lo mismo ahora mismo con los demás. Pero yo tengo un hábito en Páramo y es que cuando suelo poner los carteles han pasado 10 o 12 o 14 días del día de la pegada. Por dos razones, porque nunca hay prisa y en segundo lugar porque cuando pones los tuyos, los demás, entre el tiempo, el sol y no sé qué, ya están viejos. No soy muy partidario, ni de los mítines ni de las pegadas de carteles. Estaré
donde se me indique que vaya, pero no entra dentro de mis creencias. Estamos en otra forma de hacer política y campaña ahora Creo mismo. que sí. Ángel Calvo, muchas gracias por compartir esta hora de tertulia con nosotros. Como siempre, gracias a Juan Carlos Franco, delegado del Diario, también a Silvia García Nogueiro desde la redacción de Informativos. Nosotros volvemos, como siempre, en cuestión de una semana, 7 días por delante, para abordar muchos más asuntos de actualidad en este programa, el nuestro, la tertulia de la 8 Bierzo. Les esperamos. Hasta luego.